¿Te atreverías a subestimar a la persona que tiene el poder de hundir tu imperio? Una mujer negra, con la elegancia sobria de quien domina la estrategia, extendió su mano sobre la pulcra mesa de conferencias. El ejecutivo blanco Leonard Harrison la miró con desdén indisimulado. No estrecho manos con el personal, dijo, sonriendo a sus colegas. La temperatura de la sala pareció caer varios grados. Ella retiró su mano con una compostura ensayada. No soy personal, afirmó en voz baja. Leonard soltó una carcajada, volviéndose hacia su equipo, compuesto solo por hombres. Entonces, ¿qué haces en mi edificio? Ella abrió su portafolio de cuero con movimientos deliberados, decidiendo si retiraría mi inversión de $2.000 millones. Su voz nunca se elevó por encima del nivel conversacional. La sala se congeló. La sonrisa de Leonard se desvaneció. El rostro del ejecutivo se quedó sin color mientras los guardias de seguridad se ponían repentinamente firmes. Olivia Johnson descendió de su sedán, deliberadamente modesto, en el estacionamiento de Terra Nova Technologies. A sus 45 años, se portaba con una confianza tranquila. Su elegancia discreta era una elección calculada. La misión de Oyan, evaluar si Terra Nova merecía una inversión de $2.000 millones de su firma de capital de riesgo. Ella examinó la reluciente sede con neutralidad experimentada. Vidrio y acero se elevaban hacia el cielo, un monumento al éxito tecnológico, y, según su investigación, a una cultura corporativa potencialmente tóxica. Dentro, la recepcionista, Miranda, levantó la mirada con una sonrisa de servicio al cliente que vaciló al ver a Olivia. «Estoy aquí para mi cita de las 10 con Leonard Harrison», dijo Olivia. Las cejas de Miranda se arquearon ligeramente. «¿Viene con los solicitantes administrativos? Recursos humanos está en el tercer piso. Tengo una cita directamente con el señor Harrison». Olivia Johnson. La voz de Olivia se mantuvo uniforme. Miranda revisó su pantalla. Con escepticismo evidente. «Por favor, espere en esa área», señaló una sección de asientos lateral, en lugar del lujoso salón VIP, donde dos hombres blancos, en traje, estaban siendo servidos con café. Olivia tomó nota de esto, pero se sentó sin hacer comentarios. Lo observó todo. El flujo de empleados, predominantemente blanco y masculino. Los susurros, cuando alguien la miraba, las suposiciones operando bajo la superficie. 45 minutos pasaron antes de que la asistente de Harrison la recogiera. No la sala de juntas ejecutiva, sino una pequeña sala de reuniones sin ventanas esperaba. Leonard Harrison apenas levantó la mirada de su teléfono cuando ella entró, gesticulando vagamente hacia una silla al otro lado de la mesa. Otros 3 ejecutivos, todos hombres blancos con variaciones del mismo traje gris, intercambiaron miradas de complicidad. Uno reprimió un bostezo. Internamente, Olivia reconoció el patrón. 20 años en finanzas le habían enseñado a leer estas señales con precisión. Cada desaire le era familiar. La espera prolongada, la sala degradada, el saludo despectivo. Decidió observar hasta dónde llevarían la falta de respeto antes de revelar su posición. Harrison finalmente dejó su teléfono. Miró a Olivia por primera vez. Su mirada una evaluación superficial. «¿Así que está aquí por alguna iniciativa de diversidad?» Su tono sugería que esto era una obligación que debía soportarse, no una reunión entre iguales. «Estoy aquí para discutir posibles oportunidades de inversión», aclaró Olivia con calma. Harrison apenas ocultó su escepticismo. «Cierto, en inversión». La palabra llevaba una corriente de incredulidad. Mientras Harrison preparaba su tono condescendiente, el teléfono de Olivia vibró con un mensaje de texto de su directora. «Financiera en confirma, listo para desplegar o retirar en base a tu evaluación. Permítame guiarla a través de lo que hacemos aquí, en Terra Nova», comenzó Harrison, abriendo una presentación claramente diseñada para audiencias no técnicas. Las diapositivas mostraban gráficos caricaturescos y diagramas demasiado simplificados. «Estamos desarrollando soluciones de IE de vanguardia para clientes empresariales». Habló con una lentitud exagerada, haciendo pausas después de conceptos básicos. «¿Va entendiendo hasta ahora?», preguntó después de explicar que era un algoritmo. Detrás de él, un ejecutivo le susurró algo a otro, provocando risas ahogadas. Olivia se inclinó
ligeramente. Su prospecto menciona una arquitectura de Deep Learning patentada. ¿Podría explicar cómo difiere de los modelos Transformer convencionales, particularmente en cuanto a la latencia de inferencia cuando se implementa a escala? Harrison parpadeó. Momentáneamente, desconcertado, se enredó con el control remoto de la presentación. Bueno, es bastante técnico. Quizás me seté. O podría explicar las cosas complicadas más tarde. Sus ojos buscaron apoyo en sus colegas. También me intriga la discrepancia en sus estados financieros del segundo trimestre, continuó Olivia. Su gasto en OE de reportado cayó un 22%, mientras afirmaban iniciativas de investigación expandidas. ¿Cómo se concilian esas cifras? La expresión de Harrison se endureció. Presionó un botón para avanzar las diapositivas rápidamente, saltándose los detalles financieros. Creo que estos asuntos financieros complejos podrían estar un poco fuera del alcance de nuestra discusión de hoy. Quizás deberíamos centrarnos en temas más apropiados, como la forma en que Tor Terranova aborda las iniciativas de diversidad. Su énfasis en apropiado flotó en el aire. Dentro de la mente de Harrison, las alarmas sonaban. Esta mujer claramente sabía mucho más de lo previsto. En lugar de ajustar su enfoque, redobló la condescendencia, su frágil autoridad amenazada. «Tomemos un breve descanso», anunció Harrison abruptamente. «Devon, pídele a Melissa que traiga café». Se giró hacia Olivia con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Cómo lo toma? Con mucha crema y azúcar, apuesto». La implicación racista se sintió pesada en la sala. Los ejecutivos intercambiaron miradas, algunos incómodos, otros silenciosamente divertidos. Olivia registró cada microexpresión, cada intercambio tácito. Cerró su portafolio con lentitud deliberada, la suave encuadernación de cuero haciendo un sonido sutil en el repentino silencio. Sus ojos se encontraron con los de Harrison directamente, imperturbables. Antes de continuar, me gustaría ver sus estadísticas de diversidad e inclusión para puestos ejecutivos. La mandíbula de Harrison se apretó al darse cuenta de que esta mujer no sería tan fácilmente descartada como había planeado. La reunión se reanudó en una sala de conferencias más grande. Harrison había convocado refuerzos adicionales, incluido Marcus Phillip, el oficial de diversidad de Terranova U, reveladoramente la única otra persona negra en el edificio por encima del nivel inicial. Marcus nos guiará a través de nuestras iniciativas de diversidad, anunció Harrison, su tono sugiriendo que estaba siendo excepcionalmente complaciente. Marcus se puso de pie, claramente ensayado. Terranova está comprometida con el fomento de un entorno inclusivo. Nuestra contratación de minorías subrepresentadas ha aumentado un 8% interanual. Hizo clic en diapositivas que mostraban fotografías cuidadosamente seleccionadas de empleados sonrientes de diversos orígenes. ¿Cuál es la tasa de retención de esas contrataciones?, preguntó Olivia. Marcus titubeó. No tengo esas cifras específicas. ¿Y las vías de promoción? ¿Cuántas personas negras han ascendido a puestos de liderazgo senior en los últimos 5 años? Hemos implementado programas de mentoring que creemos que darán frutos en él. Harrison interrumpió. Estamos progresando. Roma no se construyó en un día. Su gesto despectivo cortó cualquier discusión adicional, justo cuando la puerta de la sala de conferencias se abría. 5 ejecutivos más entraron, todos hombres blancos de unos 50 años. Harrison se animó de inmediato, poniéndose de pie para intercambiar apretones de manos firmes y palmadas en la espalda. En el interior, las bromas sobre su reciente salida de golf fluyeron libremente. Olivia permaneció sentada, sin ser reconocida durante 3 minutos completos. Cuando Harrison finalmente recordó su presencia, su presentación fue reveladora. Caballeros, esta es Olivia. Está aquí hoy para discutir nuestras iniciativas de diversidad. No, señora Johnson, no una potencial inversora, solo Olivia, reducida a un nombre de pila y una agenda sumida. Los ejecutivos ofrecieron asentimientos perfunctorios. 2 ni siquiera hicieron contacto visual. Un ejecutivo, James Stewart, según su placa de identificación, se inclinó hacia su colega y susurró con audibilidad deliberada: «Cuotas
de diversidad. Síguele la corriente y se habrá ido para el almuerzo. Olivia tomó nota de esto sin reacción visible, aunque su bolígrafo hizo una pequeña marca en su cuaderno. Quizás le gustaría compartir su historia con el grupo, sugirió Harazan a Olivia, su tono condescendiente. Estoy seguro de que a todos les interesaría escuchar sobre su trayectoria. La implicación era clara. Su valor en esta sala era como un símbolo, no como un igual en los negocios. Cuando Olivia comenzó a discutir las tendencias del mercado en su lugar, Harazan interrumpió. Eso no es realmente lo que a todos les interesa, dijo con una risa forzada. Tenemos muchos analistas financieros. Lo que nos gustaría escuchar es su perspectiva. Como dejó la frase en el aire, pero su significado no podía ser más claro. Un hombre blanco en un traje elegante entró en la sala. Harazan se levantó de inmediato, extendiendo su mano con genuino respeto. Alan, me alegro de que pudieras unirte a nosotros. Después de saludar a Alan calurosamente, Harazan se giró hacia Olivia. Sus ojos se encontraron y, en ese momento, Harazan tomó su decisión. Deliberadamente colocó sus manos detrás de su espalda y declaró claramente: no estrechó manos. Con el personal, la sala se quedó incómodamente en silencio. Algunos ejecutivos desviaron la mirada, avergonzados, pero sin voluntad de intervenir. Otros sonrieron ligeramente, cómplices. Olivia no mostró shock ni dolor, solo una mirada tranquila y evaluativa. En su mente, esta no era una herida nueva, sino una confirmación. Esta era exactamente la evidencia que había venido a buscar, el patrón que había encontrado a lo largo de sus 20 años de ascenso por el terreno hostil de las finanzas, sin romper el contacto visual con Harrison. Olivia buscó su teléfono y envió un mensaje de texto de una sola palabra a su equipo: en espera. Ejecuten. Si me disculpan, dijo Olivia con ecuanimidad, levantándose de su asiento. Necesito usar el baño. Harazan hizo un gesto de desdén. Ya volviendo su atención a Allanan, los hombres reanudaron inmediatamente su conversación como si Olivia nunca hubiera estado allí. En la privacidad de un cubículo de baño vacío, Olivia se permitió 3 respiraciones profundas, no por angustia, sino para centrar su enfoque. Su mano estaba firme mientras marcaba un número en su teléfono. David, dijo cuando contestó su director financiero. Inicie la fase 1. Ambas opciones están listas. David, confirme el paquete de inversión o la estrategia de retiro. El equipo está estacionado a 2 cuadras. A su palabra, comenzaremos a señalar preocupaciones a analistas clave del mercado. Comiencen las señales sutiles de mercado ahora, instruyó Olivia. Que parezca orgánico, justo lo suficiente para llamar la atención sin revelar nuestra mano. Y el paquete de documentación completo, prepárenlo. He grabado todo. Nos han dado exactamente lo que vinimos a buscar. Terminó la llamada. Estudió su reflejo en el espejo. La mujer que la miraba había navegado salas como esta durante toda su carrera. Salas donde se cuestionó su competencia, se resintió su presencia, se disminuyó su valor. Pero hoy era diferente. Hoy ella tenía un poder que ellos no se habían molestado en reconocer. Mientras tanto, en la sala de conferencias, Harazan se reía con su equipo. Otra casilla de diversidad marcada, dijo, aflojándose la corbata. Relaciones Corporativas estará complacida de que hayamos tomado la reunión. Ahora, sobre la adquisición de Peterson, su asistente se apresuró a entrar con una tableta en la mano, con expresión ansiosa. Señor, hay algo que debería ver. Harazan frunció el ceño ante la interrupción. ¿Qué es? Jessica. Ella le mostró la pantalla. Las acciones de Terra Nova habían caído inesperadamente un 1.2% en los últimos 15 minutos. No había habido noticias negativas. No había una explicación aparente. Probablemente solo una fluctuación normal, desestimó Harazan, aunque un atisbo de preocupación cruzó su rostro. Nada de qué preocuparse. Cuando Olivia regresó, el ambiente en la sala había cambiado sutilmente. Varios ejecutivos estaban revisando sus teléfonos. Las pantallas de las computadoras mostraban indicadores de bolsa. ¿Sucede algo? Preguntó Olivia, inocentemente. Nada que le concierna, respondió Harazan secamente. Solo un movimiento del mercado escuche.
SRA hizo una pausa, dándose cuenta de que nunca había reconocido correctamente su apellido. Creo que hemos cubierto todo por hoy. Estoy seguro de que entiende que tenemos asuntos de negocios reales que atender. Por supuesto, asintió Olivia agradablemente. Solo necesito una reunión final con usted a solas, señor Harrison. Luego me iré. Molesto, pero ansioso por concluir su visita, Harrison accedió, llevándola a su oficina, mientras instruía a su equipo para que investigara el movimiento de las acciones. Una vez que la puerta se cerró, el comportamiento de Olivia cambió sutilmente, aún compuesta, pero con una firmeza inconfundible. Me gustaría revisar mi experiencia en Terranova hoy, comenzó con voz mesurada. Me hicieron esperar 45 minutos, me dirigieron a un área lateral en lugar de su salón VIP. Me presentaron explicaciones infantiles de conceptos básicos. Me preguntaron repetidamente si podía seguir la conversación. Me interrumpieron al hablar de finanzas, se refirieron a mí solo por mi nombre de pila. Me dijeron que mi perspectiva solo era valiosa como un símbolo, y, finalmente, se me negó explícitamente un apretón de manos con la declaración de que no estrecha manos con el personal. Harrison comenzó a interrumpir, pero Olivia continuó metódicamente. Su tono nunca se elevó. He grabado toda nuestra interacción legalmente, ya que Georgia es un estado de consentimiento de una sola parte. El rostro de Harrison se oscureció mientras su teléfono vibraba con una llamada entrante, marcada como urgenti accionistas principales. El teléfono de Harrison volvió a vibrar. Luego otra vez. Miró entre él y Olivia, con el conflicto evidente en su rostro. Necesito tomar esto, dijo finalmente, ya sin molestarse en la falsa cortesía. Mientras Harrison hablaba en tonos bajos y urgentes, Olivia observó su oficina. Los trofeos de éxito exhibidos con prominencia deliberada, las fotografías con celebridades y políticos, la ausencia notoria de mujeres o personas negras en roles de liderazgo capturadas en las fotos de la compañía. ¿Qué quiere decir con una caída del 3%? Siseó Harrison en su teléfono. No hay noticias, no hay anuncio, nada. Escuchó, su rostro cada vez más tenso. Johnson Capital Partners. Nunca oí hablar de ellos. ¿Por qué? Arian se quedó en silencio, escuchando. Sus ojos se dirigieron a Olivia, luego de vuelta a su escritorio. Tecleó furiosamente en el teclado de su computadora. El color se drenó de su rostro mientras leía algo en la pantalla. Olivia pudo rastrear su descubrimiento en tiempo real. La búsqueda frenética de Olivia Johnson. El horror naciente a medida que los resultados poblaban su pantalla en fundadora y CEO de Johnson Capital Partners, una de las firmas de inversión de propiedad negra más poderosas del país. Más de $50.000 millones en activos administrados. Conocida por retirar inversiones de compañías con culturas tóxicas. Harrison terminó su llamada abruptamente y se puso de pie, toda su actitud transformada. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por un pánico evidente. Se apresuró a rodear su escritorio hacia Olivia. Señorita Johnson, comenzó. Su voz, de repente cervil. Creo que ha habido un terrible malentendido. Si hubiera sabido quién era usted, no hay malentendido, interrumpió Olivia, poniéndose de pie para igualar su altura. Usted fue perfectamente claro acerca de quién creía que yo era, y cómo sentía que esa persona debía ser tratada. Ella se movió hacia la puerta. Harrison bloqueó físicamente su camino. Por favor, hablemos de esto en privado, suplicó, con desesperación evidente. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos. La conmoción atrajo la atención. Empleados en el pasillo se detuvieron, mirando. Algunos levantaron discretamente sus teléfonos, grabando. Los guardias de seguridad, que apenas habían reconocido la entrada de Olivia horas antes, ahora estaban en atención rígida, inseguros de sí intervenir, mientras su CEO se agitaba cada vez más. El momento para esa conversación fue cuando pensó que yo no era nadie, dijo Olivia, su compostura inquebrantable a pesar de la presencia inminente de Harrison. Él intentó alcanzar su brazo, pero se detuvo, dándose cuenta de los testigos. Usted no puede simplemente... Puedo, afirmó Olivia simplemente, y lo estoy haciendo. Ella lo esquivó con gracia experimentada,
el movimiento de alguien que ha navegado obstáculos toda su carrera. Mientras Olivia caminaba hacia la salida, el precio de las acciones de Terra Nova parpadeó en rojo en los monitores del lobby. La caída se aceleraba al 7%. Los susurros se propagaron por la sede de Terra Nova como electricidad. Los empleados se agruparon alrededor de las pantallas de las computadoras, buscando frenéticamente Olivia Johnson y Johnson Capital Partners. Artículos aparecieron en las pantallas de todo el edificio. La historia de Johnson Capital sobre el retiro ético de inversiones. Cómo Olivia Johnson construyó un imperio de $50.000 millones, exigiendo responsabilidad corporativa. Compañías que perdieron miles de millones después de que Johnson Capital retiró el apoyo. En la sala de juntas ejecutiva, Harrison caminaba frenéticamente. ¿Cómo es que nadie sabía quién era ella? ¿Cómo pudo pasar esto? La reunión solo estaba listada como Owen Johnson, potencial inversora, explicó su asistente, con la voz temblorosa. No hubo una sesión informativa detallada, porque usted dijo que solo era una reunión de obligación de diversidad. Necesitamos control de daños ahora, espetó Harrison. El equipo ejecutivo, tan relajado y jovial antes, ahora estaba rígido por la tensión. James Stewart, quien había susurrado sobre la cuota de diversidad, ofreció su solución. Necesitamos encontrar trapos sucios de Johnson. Todos tienen esqueletos. Encontraremos los suyos. Amenazaremos con hacerlo público, a menos que se eche atrás. Harrison consideró esto, la desesperación nublando su juicio. Mientras tanto, Olivia regresó a su coche, donde David y su equipo ejecutivo esperaban. En tabletas y computadoras portátiles, monitorearon la posición de mercado de Terra Nova en tiempo real. Solo nuestras señales iniciales causaron esta caída, explicó David, mostrándole los análisis. Sin anuncio público, solo llamadas estratégicas, expresando preocupaciones a analistas clave. Imagina lo que sucederá cuando hagamos pública nuestra decisión. Otro miembro del equipo le presentó a Olivia un portafolio encuadernado en cuero. Documentación completa de la discriminación de hoy, transcrita profesionalmente con marcas de tiempo. Hemos incluido estadísticas contextuales de la industria sobre diversidad ejecutiva para comparar. Olivia lo revisó meticulosamente. Esto no se trata solo de una empresa o un hombre, dijo. Se trata de cambiar patrones. De vuelta en la sala de juntas de Terra Nova, el teléfono de Harrison sonaba constantemente. Los miembros de la junta exigían explicaciones. El equipo de relaciones públicas redactó una declaración centrándose en las malas comunicaciones y el compromiso de Terra Nova con la diversidad, sin reconocer ninguna irregularidad específica. Harrison intentó llamar a Olivia directamente. Una voz profesional y suave respondió: Johnson Capital Partners. Soy Leonard Harrison. Necesito hablar con Olivia de inmediato. Lo siento, señor Harrison, respondió la asistente ejecutiva fríamente. La señora Johnson solo atiende llamadas de socios comerciales, potenciales y respetuosos, no de personal, como usted dijo. ¿Le gustaría dejar un mensaje? Antes de que Harrison pudiera responder, alertas de noticias de última hora aparecieron en todas las pantallas de la sala de juntas. Johnson Capital Partners ha emitido un comunicado. Estamos reconsiderando todas las posibles inversiones en compañías sin culturas inclusivas demostrables. Terra Nova no fue nombrada específicamente, pero el momento no dejaba dudas sobre el objetivo. El teléfono de Harrison sonó con una invitación de calendario a reunión de decisión final de inversión. Johnson Capital Partners. Mañana a las 9 de la mañana, con una nota, puede traer un abogado. Los programas de noticias financieras de la mañana bullían con especulaciones. Terra Nova Technologies experimentó una caída inexplicable del 12% en sus acciones ayer, informó un presentador de CNBC. Las fuentes sugieren que un importante inversor potencial presenció un comportamiento preocupante por parte del CEO, Leonard Harrison. Aunque los detalles no están confirmados, Harrison llegó a su oficina para encontrar a la empresa en crisis. A través de las paredes de vidrio de la sala de conferencias principal, vio a su junta directiva, ya reunida sin haberlo invitado. Sus gestos animados y expresiones sombrías le dijeron todo. Su asistente
se acercó cautelosamente, con los brazos cargados de papeles. Esto acaba de llegar, señor. Correos electrónicos de accionistas principales, exigiendo explicaciones sobre el movimiento de las acciones de ayer y rumores sobre Johnson Capital. Harrison agarró la pila, hojeando mensajes con creciente alarma. Las palabras saltaban profundamente preocupado. Responsabilidad fiduciaria. Posible cambio de liderazgo. Reunión de accionistas de emergencia. Al otro lado de la ciudad, en la sede de Johnson Capital, Olivia dirigía su propia reunión de estrategia. Su equipo revisaba la documentación y se preparaba para la próxima confrontación. ¿Estamos siendo demasiado duros?, preguntó un miembro junior del equipo. Terteranova emplea a miles de personas. Esto podría afectar a más que solo a Harrison. Olivia consideró la pregunta cuidadosamente. El cambio sistémico requiere consecuencias, explicó. Las empresas entienden un idioma fluidamente: el dinero. Los empleados merecen un mejor liderazgo, y el mercado merece transparencia sobre qué tipo de cultura respalda su inversión. Su mente rememoró brevemente su trayectoria profesional. Graduarse como la mejor de su clase, solo para que le ofrecieran puestos de asistente, mientras sus compañeros de clase masculinos recibían títulos de asociados, trabajar noches y fines de semana para demostrar su valía, ser confundida con personal administrativo en cada firma para la que trabajó, construir su propia compañía de inversión desde cero, mientras posibles clientes cuestionaban sus credenciales en todo momento. De vuelta en Terteranova, Harrison se reunió con su equipo legal, preparándose para la reunión con Olivia. Necesitamos salvar el precio de las acciones, insistió, revelando sus prioridades. Prometan las iniciativas de diversidad que quieran. Simplemente hagan que esto desaparezca. Su abogado se mostró escéptico. Mi consejo es que parezca arrepentido sin admitir culpa específica. Cualquier admisión explícita podría desencadenar demandas de los accionistas. En las redes sociales, Terteranova tóxica comenzó a ser tendencia. Empleados anónimos compartieron historias dijeron que me alisara el cabello si quería roles de cara al cliente. Se burlaron de mi acento en las reuniones ejecutivas. RRHH enterró 3 quejas por discriminación el año pasado. En su baño privado, Harrison practicó disculpas frente al espejo. Señorita Johnson, lamento sinceramente si algo de lo que dije fue malinterpretado. Su teléfono interrumpió el ensayo. El presidente de la junta llamaba Leonard. Hemos descubierto quejas de discriminación previas en su contra que nos fueron ocultadas a la junta. ¿Por qué nos enteramos de esto recién ahora? Mientras Harrison se preparaba para ir a la reunión con Olivia, Seguridad llegó a su oficina con una directiva de la junta. Fue suspendido temporalmente, con efecto inmediato. La sede de Johnson Capital Partners contrastaba marcadamente con el llamativo campus tecnológico de Terteranova. El edificio era elegante pero discreto, su poder evidente en su ubicación privilegiada más que en un diseño ostentoso. El lobby presentaba obras de arte de artistas subrepresentados y una pared que mostraba el compromiso de la firma, construyendo riqueza a través de valores. Leonard Harrison llegó precisamente a las 9 de la mañana. Su séquito habitual estaba notablemente ausente. Solo su abogado lo acompañaba. Ambos hombres se veían tensos en el ascensor hasta el piso de la reunión. La recepcionista los saludó cortésmente, pero sin calidez. La señora Johnson los verá en breve. Por favor, esperen aquí, señaló un área de asientos. Harrison revisó su reloj repetidamente mientras los minutos se convertían en un cuarto de hora. Luego, media hora. Luego 45 minutos. Exactamente el mismo tiempo que Olivia fue obligada a esperar en Terteranova. Su abogado susurró advertencias para que mantuviera la calma, mientras la mandíbula de Harrison se apretaba con cada minuto que pasaba. Cuando finalmente fueron acompañados a la sala de conferencias, Harrison cruzó la puerta y se congeló. Esta no era la pequeña reunión que esperaba. Olivia se sentó a la cabecera de una mesa enorme, ahora vestida con un traje de diseñador impecablemente adaptado. Joyas sutiles que sugerían riqueza sin ostentación. A su alrededor se sentaron todo su equipo ejecutivo, la junta directiva de la compañía y, lo más sorprendente, representantes de otras 3 importantes firmas de inversión. La dinámica de poder no podría haber sido más invertida que en su primera reunión. Aquí,
Olivia estaba indiscutiblemente al mando, su autoridad evidente en cómo todos deferían a su presencia. Señor Harrison, dijo, sin levantarse, por favor, tome asiento. Harrison intentó tomar el control de la narrativa de inmediato. Señorita Johnson, me gustaría comenzar expresando mi sincero pesar por cualquier malentendido durante su visita. Terteranova valora la diversidad. ¿Y si yo? Esto no se trata de malentendidos, interrumpió Olivia con calma. Esto se trata de rendición de cuentas. Abrió una carpeta ante ella. Johnson Capital Partners estaba considerando no solo una inversión de $2.000 millones en Terteranova Technologies, sino potencialmente adquirir la compañía por completo. El abogado de Harrison se agitó incómodamente a su lado. Hemos estado investigando a Terteranova durante 6 meses, continuó Olivia. Análisis financiero, posicionamiento en el mercado Panoramau, competitivo cartera de productos, gestión de talentos. La visita de ayer fue la evaluación final, una evaluación del carácter del liderazgo. Deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Esto documenta no solo los incidentes de ayer, sino un patrón a lo largo de la cultura de Terteranova. Harrison hojeó páginas de testimonios de antiguos empleados, comunicaciones internas, estadísticas de disparidad salarial y registros de ascensos, todo revelando un sesgo sistemático. Su rostro palideció. ¿Cómo obtuvieron estos documentos internos antiguos empleados que fueron silenciados por acuerdos de confidencialidad, pero que legalmente pueden hablar con posibles inversores que llevan a cabo la debida diligencia? Explicó Olivia. Su departamento legal debería haberle advertido de esa excepción. Uno de los otros representantes de la firma de inversión se inclinó hacia adelante. Johnson Capital se acercó a nosotros hace 3 meses con una nueva iniciativa. Estamos estableciendo colectivamente estándares de inversión que incluyen evaluaciones de la cultura corporativa. Las empresas con prácticas discriminatorias ya no recibirán financiación, independientemente de su potencial de ganancias. Otro, agregó Terteranova, fue nuestro caso de prueba. La señora Johnson se ofreció a realizar la evaluación final personalmente. Harrison entendió repentinamente la inversión completa. Olivia no buscaba su aprobación o validación. Estaba determinando si él merecía su dinero. Su abogado le susurró urgentemente al oído, pero apenas registró las palabras. Johnson Capital fue fundada con una misión específica, dijo Olivia, su voz portando una autoridad tranquila. Durante generaciones, las personas que se parecen a mí tuvieron que rogar por asientos en mesas, propiedad de personas que se parecen a usted. Yo construí mi propia mesa. Señaló a los ejecutivos que la rodeaban, diversos en género, raza y edad. Gestionamos más de $50.000 millones en activos. La coalición de firmas representadas en esta sala controla más de $200.000 millones en capital de inversión. La magnitud se hizo clara para Harrison. El futuro de Terteranova literalmente estaba en manos de la mujer a la que no quiso estrechar la mano ayer. Esto es discriminación inversa, intentó Harrison, con desesperación evidente. Me están atacando porque soy un hombre blanco en una posición de poder. La expresión de Olivia no cambió mientras presionaba un botón en un control remoto. Los altavoces de la sala reprodujeron su voz claramente. No estrechó manos con el personal. La grabación continuó con sus otros comentarios de todo el día, cada uno más condenatorio que el anterior. Cuando el audio terminó, el silencio llenó la sala. El abogado de Harrison escribió algo frenéticamente en un bloc de notas y se lo deslizó. Harrison lo ignoró. ¿Qué quiere?, preguntó finalmente, la derrota evidente en su voz. Olivia deslizó otro documento sobre la mesa. Harrison esperaba una oferta de adquisición a un precio devastadoramente reducido. En cambio, encontró una lista exhaustiva de cambios requeridos para la gobernanza corporativa, las prácticas de contratación y la cultura de la empresa de Terteranova. Esto no es una negociación, afirmó Olivia mientras Harrison leía el documento. Es el único camino a seguir si Terteranova quiere evitar un boicot completo de los inversores. El desenlace se desarrolló como una demolición controlada, sistemática y exhaustiva. Día 1 en la junta de Terteranova
vota por unanimidad para remover permanentemente a Lennart Harrison. El comunicado de prensa cita liderazgo inconsistente con los valores de la compañía sin especificar detalles. Nombran a la directora financiera, Patricia Winters, como CEO interina, su primera ejecutiva mujer. Las acciones se estabilizan un 15% por debajo de su valor anterior. Día Dawson Johnson Capital Partner comparte documentación seleccionada con la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo EEOC, lo que desencadena una investigación oficial sobre las prácticas de contratación y ascenso de Terte Ranova. Los materiales cuidadosamente redactados protegen la privacidad individual mientras establecen patrones claros de discriminación. Día 3. Antiguos empleados comienzan a presentarse. Los acuerdos de confidencialidad que prohibían hablar sobre la cultura laboral se vuelven inaplicables por la investigación federal. Surgen historias de marginación sistemática de mujeres y minorías, particularmente en roles técnicos y de liderazgo. Dentro de la sala de juntas de Terte Renova, los ejecutivos restantes lidiaron con la magnitud de la crisis. Patricia Winters dirigió una sesión estratégica de emergencia. Tenemos 3 caminos, explicó al sombrío grupo: luchar contra las acusaciones y perder tanto en los tribunales como en el mercado, hacer cambios superficiales para capear la tormenta, o comprometernos con una transformación genuina. James Stewart, el aliado más cercano de Harrison, abogó por la resistencia. Esto es extorsión. Están usando la presión social para dictar cómo dirigimos nuestro negocio. No, replicó Patricia. Están utilizando las fuerzas del mercado para asignar costos a la discriminación. Hay una diferencia. Al otro lado de la ciudad, en Johnson Capital, Olivia monitoreó los acontecimientos con su equipo. No habían anunciado ni negado su papel en la agitación de Terte Ranova, manteniendo un silencio estratégico mientras la empresa determinaba su propia respuesta. Están en la encrucijada, observó David. La cultura de Harrison estaba profundamente arraigada. Cambiarla significa reconocer cuántos fueron cómplices. Olivia asintió. No buscamos destruir Terte Ranova. Su tecnología tiene valor, pero el liderazgo establece la cultura. Y la cultura determina quién contribuye y quién se beneficia. Eso necesitaba ser interrumpido. Al día 5, la Junta de Terte Renova se reunió para la decisión más trascendental en la historia de la compañía. El debate se extendió por horas. Algunos miembros mayores se resistieron, viendo las demandas como una capitulación. Los directores más jóvenes reconocieron el imperativo empresarial de la evolución. El momento crucial llegó inesperadamente. Thomas Chun, un miembro de la junta típicamente silencioso, habló. Mi hija se graduó como la mejor de su clase del MIT en Ciencias de la Computación, dijo en voz baja. Trabajó en una compañía como la nuestra durante 18 meses. Sus ideas fueron atribuidas a colegas masculinos. Fue interrumpida en las reuniones. Se le asignaron tareas administrativas a pesar de su rol técnico y, finalmente, abandonó por completo la industria. Miró alrededor de la mesa. ¿Cuántas mentes brillantes hemos perdido porque creamos entornos donde no podían prosperar? Esto no se trata solo de exposición legal o precio de las acciones. Se trata de si realmente estamos construyendo la mejor compañía posible. Su testimonio personal cambió la atmósfera. La Junta votó 11 a favor de implementar todos los cambios requeridos por el documento de Johnson Capital. Día 7, Terte Ranova anunció una reestructuración integral. Su declaración pública describió compromisos específicos en escalas salariales, transparentes para eliminar las brechas de género y raciales. Revisiones ciegas de currículum para reducir el sesgo de contratación, programas de mentoring para empleados subrepresentados y una reestructuración completa de liderazgo para garantizar perspectivas diversas en todos los niveles. Lo más significativo, se comprometieron con auditorías independientes periódicas de su cultura
y prácticas con resultados, vinculados a la compensación ejecutiva. La industria tecnológica reaccionó con shock y rápida adaptación. Los CEOs convocaron reuniones de emergencia para evaluar su propia vulnerabilidad. Los departamentos de RRHH desempolvaron iniciativas de diversidad previamente tratadas como ejercicios de checkbox. Las firmas de capital de riesgo comenzaron a incluir evaluaciones de cultura en los procesos de debida diligencia. Mientras tanto, Harrison intentó el control de daños. Organizó reuniones con antiguos colegas y conexiones de la industria, retratándose como víctima del capitalismo woke. Inicialmente, algunos simpatizaron a puerta cerrada. Luego, Bloomberg publicó un artículo de investigación titulado Patrón de prejuicio, el historial de reclamos por discriminación de Harrison. El artículo detalló acuerdos de confidencialidad de 3 compañías anteriores, estableciendo que la junta de Terranova había pasado por alto preocupaciones documentadas durante su contratación. Antiguos aliados se distanciaron de la noche a la mañana, no dispuestos a arriesgar la asociación con una toxicidad que ahora conllevaba un costo financiero medible. Olivia enfrentó sus propios desafíos. Los críticos la acusaron de ejercer tácticas de poder que no eran diferentes a las que condenaba. Un entrevistador de CNB se la cuestionó directamente. Algunos dicen que usted está utilizando la coerción financiera para imponer sus valores. ¿En qué se diferencia eso de los desequilibrios de poder a los que afirma oponerse? Olivia respondió sin dudar. La diferencia es que estoy usando este poder para abrir puertas, no para mantenerlas cerradas. El poder en sí mismo no es el problema. Es si se usa para expandir o limitar las oportunidades. La conversación cambió la narrativa. Las publicaciones de negocios comenzaron a examinar el impacto financiero de las culturas exclusivas, cuantificando la innovación perdida y la fuga de talentos. Harvard Business Review publicó la prima de inclusión, documentando mayores retornos de compañías con liderazgo diverso. Dentro de Terranova, la transformación resultó desafiante pero real. Algunos ejecutivos renunciaron en lugar de adaptarse. Otros adoptaron el cambio con sorprendente entusiasmo, admitiendo en privado que se habían sentido incómodos con el enfoque de Harrison, pero temían consecuencias profesionales si lo desafiaban. Patricia Winters implementó un programa de reinicio cultural desarrollado con expertos externos. La resistencia inicial dio paso a un compromiso cauteloso, a medida que los empleados reconocieron que el compromiso se extendía más allá de las relaciones públicas. Los canales de retroalimentación anónimos revelaron problemas persistentes, pero también un creciente optimismo. 3 meses después de la destitución de Harrison, Patricia presentó a la Junta resultados preliminares a mejor retención de empleados, aumento de solicitudes de candidatos diversos y una recuperación gradual de las acciones a medida que el mercado reconoció la estabilización. Esto no es una solución rápida, advirtió. Estamos deshaciendo patrones establecidos durante años, pero la trayectoria es clara. Detrás de escena, Johnson Capital monitoreó el progreso a través de múltiples canales. Olivia recibió actualizaciones semanales de su equipo y de los auditores independientes instalados en Terranova. Están logrando un progreso genuino, informó David durante su revisión trimestral. Los cambios estructurales se están implementando según lo acordado. La pregunta sigue siendo si procederemos con la inversión una vez que hayan cumplido todas las condiciones. Olivia consideró esto cuidadosamente. Nuestro objetivo no era el castigo, sino la transformación. Si demuestran un cambio real, retener la inversión contradeciría nuestra propia misión. Necesitamos reconocer el progreso tan claramente como identificamos los problemas. 6 meses después de la confrontación, Terranova dio a conocer su nuevo equipo ejecutivo permanente. El liderazgo reflejó una diversidad genuina, no a través del simbolismo, sino reconociendo el talento previamente pasado por alto dentro de la organización y la contratación externa estratégica. Patricia Winters, ahora confirmada como CEO permanente, se dirigió a los empleados y accionistas. Hoy marca no el final, sino el comienzo de la transformación de Terranova. Hemos aprendido que la inclusión no es un valor periférico, sino una estrategia empresarial central. Mañana,
Anunciaremos un último cambio importante que demostrará nuestro compromiso genuino con esta nueva dirección. Esa noche, Johnson Capital Partners recibió una propuesta inesperada de la Junta de Terranova, una asociación que sería pionera en nuevos estándares de la industria para la rendición de cuentas de la cultura corporativa. El Tribunal Federal se alzó imponente contra el cielo gris de la mañana. Dentro de la sala de audiencias se llenó de periodistas, antiguos empleados de Terranova, observadores de la industria y, notablemente, Olivia Johnson sentada tranquilamente en la última fila. Hoy, Leonard Harrison enfrentó una audiencia formal sobre las quejas de discriminación, consolidadas, ahora formalizadas como una demanda colectiva, con supervisión de la EOS. Harrison entró flanqueado por un costoso equipo legal. Su actitud aún proyectaba confianza a pesar de su caída en desgracia. Su traje a medida y su sonrisa ensayada sugerían un hombre que creía en su reivindicación final. El proceso comenzó con declaraciones de apertura. El abogado principal de Harrison lo describió como un líder empresarial tradicional, atrapado en el cambio de las expectativas culturales. El abogado de la demandante respondió describiendo un patrón deliberado y documentado de prácticas discriminatorias que abarcaban décadas. Cuando Harrison tomó la palabra, su testimonio reveló su perspectiva inmutable. Siempre he mantenido un entorno meritocrático, insistió. Si ciertos grupos no estaban avanzando, quizás deberíamos examinar sus calificaciones en lugar de asumir prejuicios. El abogado de la demandante presentó metódicamente pruebas, correos electrónicos internos, que indicaban a los reclutadores que encontraran candidatos que encajaran en la cultura con un lenguaje codificado, sobre evitar contrataciones por diversidad solo por imagen, evaluaciones de desempeño que mostraban a mujeres y minorías consistentemente calificadas más bajas por un trabajo idéntico, estadísticas de ascenso que revelaban fuertes disparidades incluso entre empleados igualmente calificados. Harrison desvió la responsabilidad hacia la cultura de la empresa y los estándares de la industria, posicionándose como simplemente operando dentro de las normas establecidas. Cada ejecutivo en tecnología podría estar sentado en esta silla, afirmó. El punto de inflexión llegó cuando su antigua asistente ejecutiva tomó la palabra. Jessica Chun testificó que Harrison instruyó explícitamente al personal para que tratara a los visitantes de manera diferente según la raza y el género. El señor Harrison tenía protocolos específicos para visitantes importantes versus aquellos que consideraba sin importancia, explicó. Cuando se programó la visita de la señora Johnson, me dijo que la tratara como una reunión de obligación de diversidad, no como una discusión seria de inversión, a pesar de la posible cantidad de inversión en los materiales informativos. La fachada de Harrison se resquebrajó bajo el contrainterrogatorio cuando se le preguntó directamente sobre el comentario de no estrecho manos con el personal que precipitó su caída. Trato a todos con el nivel de respeto que merecen según su posición, respondió a la defensiva. Eso es solo negocio. ¿Así que usted cree que ciertas personas merecen menos cortesía básica basándose en su percepción de su estatus? Presionó el abogado. Así es como funciona el mundo, espetó Harrison. Los que están en la cima se ganaron su posición y el respeto que conlleva. Desde su asiento en la parte de atrás, Olivia observó, no con satisfacción, sino con un sobrio reconocimiento. Este caso representaba no solo a un hombre, sino a un sistema que había protegido y recompensado su comportamiento durante décadas. Por cada Harrison expuesto, docenas continuaban sus prácticas discriminatorias sin ser desafiadas. Después de 3 días de testimonio, el comité anunció sus hallazgos. Harrison violó personalmente múltiples estatutos antidiscriminación. Las sanciones fueron severas: inhabilitación en la industria que le impide servir como oficial en cualquier empresa pública durante 10 años, sanciones financieras significativas y divulgación obligatoria de su historial de discriminación a cualquier futuro empleador o socio comercial. Mientras la sala se despejaba, Harrison se encontró cara a cara con Olivia en el pasillo del juzgado. Por un momento se miraron en silencio. «Destruiste todo lo que construí», dijo finalmente, con la voz baja y furia contenida.
Usted construyó algo que no debería haber existido, respondió Olivia con calma. Una cultura de empresa que excluyó sistemáticamente a personas talentosas, basándose en su apariencia en lugar de en lo que podían aportar. Usted no tenía derecho. Yo tenía todo el derecho, interrumpió ella. Usted tenía poder, y lo usó para menospreciar a otros. Yo tengo poder, y lo usé para crear consecuencias por esa elección. La diferencia importa. La respuesta de Harrison murió en sus labios cuando una alerta de noticias sonó simultáneamente en múltiples teléfonos en todo el pasillo. Los reporteros miraron sus pantallas, luego regresaron a Harrison con renovado interés. «Señor Harrison», gritó uno, ¿algún comentario sobre que las acciones de Terranova regresen a los niveles anteriores al escándalo bajo su nuevo liderazgo? ¿Desmiente esto su afirmación de que las iniciativas de diversidad dañarían la posición de mercado de la empresa? Harrison empujó a los reporteros sin responder. Su narrativa cuidadosamente construida de victimización se desmoronó cuando el propio mercado emitió su veredicto sobre el liderazgo inclusivo. Un año después, el Grand Hyatt Ballroom fue sede de la cumbre anual de innovación financiera. El panel principal, Estándares de Inversión Inclusiva, el nuevo imperativo del mercado, atrajo a una audiencia que llenó la sala. Olivia Johnson ocupó el asiento central del panel, flanqueada por Patricia Winters, ahora CEO permanente de Terranova, y representantes de importantes firmas de inversión. El moderador abrió con una pregunta directa. Hace un año, Terranova enfrentó una crisis después de que salieron a la luz prácticas discriminatorias. Hoy, están superando los promedios del mercado en un 12%. Señorita Johnson anticipó este resultado cuando retiró la posible inversión. Esto nunca se trató de castigar a una sola compañía, respondió Olivia. Se trató de desafiar la suposición de que la discriminación no tiene costo. Los mercados cotizan eficientemente los activos tangibles, pero históricamente no han logrado dar cuenta del valor de las culturas inclusivas y el pensamiento diverso. La conversación pasó a métricas concretas. Johnson Capital presentó su certificación recientemente desarrollada para prácticas laborales inclusivas, una evaluación rigurosa que ahora se incorpora a la debida diligencia de inversión en toda la industria. Patricia asintió hacia Olivia. Inicialmente, vimos estos estándares como un requisito para recuperar la confianza de los inversores. Ahora, los reconocemos como ventajas competitivas. Nuestros costos de adquisición de talento han disminuido un 22%, mientras que la calidad de las solicitudes ha mejorado. La retención de empleados se ha estabilizado, particularmente entre los grupos previamente subrepresentados. Apareció una diapositiva que mostraba las tasas de adopción. 12 firmas importantes han implementado completamente los estándares, con otras 30 en proceso. Incluso las empresas reacias están siguiendo el ejemplo a medida que el mercado comienza a asignar un valor tangible a las evaluaciones culturales. En un ámbito diferente, el intento de regreso de Leonard Harrison fracasó. Su nuevo emprendimiento, un intercambio de criptomonedas dirigido a inversores de valores tradicionales, colapsó cuando los posibles patrocinadores descubrieron su historial a través de los requisitos de divulgación obligatoria. A pesar de sus afirmaciones de persecución, el mercado simplemente lo consideró demasiado arriesgado para la inversión. Johnson Capital continuó su trayectoria, ahora administrando $75.000 millones en activos. Su innovación más significativa, vincular los términos de inversión directamente a las métricas de gobernanza social, con incentivos financieros para mejorar. Los antiguos empleados de Terranova, que testificaron contra Harrison, fueron reclutados para puestos de liderazgo en otros lugares. Su coraje, antes arriesgado profesionalmente, se convirtió en un activo comercializable en empresas ansiosas por demostrar su compromiso con culturas saludables. El panorama demográfico de la industria cambió gradual pero mensurablemente. Las estadísticas presentadas en el panel mostraron un aumento del 15% en el liderazgo diverso en todo el sector. Los ejecutivos más jóvenes adoptaron el cambio con entusiasmo, mientras que la vieja guardia se retiró cada vez más en lugar de adaptarse. Otras empresas enfrentaron sus propios ajustes de cuentas.
3 importantes firmas tecnológicas se reestructuraron proactivamente, después de que las evaluaciones internas revelaran posibles vulnerabilidades. Una destacada firma de capital de riesgo reemplazó a todo su grupo de socios después de que surgieran acusaciones de acoso. Cada caso reforzó la nueva realidad. Los problemas culturales ahora conllevan un riesgo financiero cuantificable. The Wall Street Journal publicó un reportaje titulado "El Standard Johnson, como una inversora, cambió la América corporativa". El artículo detalló cómo una sola confrontación catalizó la transformación en toda la industria, no a través de la regulación, sino a través de las fuerzas del mercado. Al concluir el panel, Olivia se dirigió a los escépticos directamente. Algunos llaman a esto capitalismo woke, pero yo lo llamo alineación tardía de valores y valor. Las empresas que excluyen sistemáticamente el talento basándose en la demografía toman decisiones económicas irracionales. Los mercados eventualmente corrigen el comportamiento irracional. Mientras Olivia aceptó el premio Agente de Cambio de la Industria esa noche, se acercó al podio con un anuncio inesperado. Hoy, estamos lanzando nuestra iniciativa más ambiciosa hasta el momento en un fondo de $10,000 millones exclusivamente para fundadores subrepresentados. Olivia se paró en la ventana de su oficina con vistas al horizonte de la ciudad. Mientras caía la noche, la pared detrás de su escritorio mostraba el portafolio de inversión actualizado de Johnson Capital. Terra Nova ahora figuraba prominentemente después de su transformación completa y asociación exitosa. El viaje de la confrontación a la colaboración se desarrolló más positivamente de lo que muchos esperaban. Bajo el liderazgo de Patricia Winte, Terra Nova implementó no solo los cambios requeridos, sino que abrazó el espíritu detrás de ellos. La cultura antes tóxica evolucionó hacia una meritocracia genuina, donde el talento florece, independientemente de los antecedentes. Lo más satisfactorio para Olivia es lo que no llega a los titulares: las experiencias diarias de los empleados que ya no enfrentan los 1000 pequeños cortes del prejuicio. No más ideas ignoradas hasta que son repetidas por colegas masculinos. No más suposiciones sobre las capacidades basadas en la apariencia. No más barreras tácitas para el ascenso. Marcus Phillips, una vez el oficial de diversidad simbólico con poca autoridad real, ahora se desempeña como jefe de personal de Terra Nova con una influencia genuina sobre la cultura de la empresa. Su última iniciativa, un marco de promoción transparente basado únicamente en contribuciones medibles, está siendo estudiado por otras organizaciones como una mejor práctica. Olivia se apartó de la ventana cuando su asistente anunció la llegada de su cita de las 4 de la tarde, una sesión de mentoring con mujeres jóvenes negras que ingresan a las finanzas. Estas reuniones mensuales representan su compromiso personal de cambiar la composición futura de la industria. El grupo de hoy incluyó a 6 analistas y asociadas prometedoras de varias firmas. Se instalaron en la cómoda zona de asientos mientras Olivia se unía a ellas, creando deliberadamente una atmósfera de intercambio colegiado en lugar de instrucción jerárquica. Después de discutir las tendencias del mercado y las estrategias de carrera, una joven preguntó la pregunta que muchos se hacen, pero pocos expresan directamente: ¿cómo mantuvo la compostura durante el incidente de Terra Nova? Yo habría perdido los estribos después del primer insulto. Olivia consideró esto pensativamente. He jugado el juego largo toda mi carrera, explicó. Cada desaire, cada descarte, cada suposición no eran solo afrentas personales, sino puntos de datos que confirmaban lo que necesitaba cambiar. Reaccionar emocionalmente podría haber sido satisfactorio momentáneamente, pero habría socavado la misión más grande. Su mente regresó brevemente a su propia carrera temprana. La Olivia de 23 años, a la que un director gerente le dijo que las mujeres no tienen la mentalidad analítica para las finanzas serias. La misma joven trabajando fines de semana, mientras sus compañeros masculinos avanzaban a través de salidas de golf y noches de bar. El patrón constante de tener que estar el doble de preparada, el doble de serena, el doble de persistente, solo para recibir igual consideración. Volviendo al presente, continúan: no construí esta firma solo para hacer dinero, la construí para cambiar quién tiene poder y cómo lo usa.
Eso requiere paciencia estratégica y elegir el momento adecuado para actuar con decisión. La conversación pasó a sus experiencias y desafíos. Olivia escuchó atentamente, ofreciendo orientación arraigada tanto en la estrategia práctica como en principios inquebrantables. Al concluir la sesión, las acompañó hasta la declaración de misión de la compañía grabada en vidrio: el capital es poder. El poder requiere responsabilidad. Semanas después, Olivia se sentó frente al CEO de una compañía farmacéutica que buscaba una inversión significativa. A diferencia de Leonard Harrison, este ejecutivo había hecho su tarea. Presentó no solo proyecciones financieras, sino también estadísticas de diversidad exhaustivas, estructuras salariales transparentes y vías de promoción documentadas. Hemos estado implementando estas prácticas durante 3 años, explicó, no por presión externa, sino porque las perspectivas diversas mejoran nuestros resultados de investigación y nuestra comprensión del mercado. Olivia estudió tanto los datos como al hombre que los presentaba, notando la genuina comodidad que mostraba con su directora científica, quien intervino frecuentemente, sin dudar ni disculparse. Vio un equipo de liderazgo que reflejaba una diversidad genuina de antecedentes y pensamiento, operando con respeto mutuo. Ella extendió su mano sobre la mesa con una sonrisa genuina. Ahora, esta es una compañía en la que estaría orgullosa de invertir. El verdadero poder no se mide por a quién puedes negarte a reconocer, sino por a quién eliges elevar. ¿Qué harías tú con el poder de cambiar una industria? Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad, y si este video te pareció impactante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesita recordar que la empatía y luchar contra el racismo no debería tener fecha de caducidad.